Para inaugurar nuestra agenda académica, Daniel López Gil, asesor del despacho de la viceministra general del Ministerio TIC, y Heidi Balanta, profesional especializada de la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio de Trabajo, nos presentan la conferencia Teletrabajo. Bienvenidos. Hola, buenos días. No les voy a aburrir porque es un tema muy ladrilludo, el tema legal, pero les voy a explicar básicamente. El tema de teletrabajo, como bien lo explicó muy bien Daniel, pues está regulado acá en Colombia por la ley 1221 del 2008. Fíjense ustedes que es del 2008, pero apenas el año pasado se reglamentó. ¿Por qué? Pues no había, digamos, la infraestructura entre comillas adecuada, no había una cultura digital, digamos, que la gente le hubiera apropiado más las tecnologías. Entonces, digamos que el año pasado fue un mes muy apropiado para el teletrabajo. En ese sentido, el teletrabajo tiene 3 modalidades que quiero explicarles, y más a ustedes que veo mucha gente joven acá, para que lo comprendamos, porque a ustedes también les puede beneficiar. Una modalidad es el teletrabajo autónomo. ¿Qué es el teletrabajo autónomo? El teletrabajo autónomo es aquel que una persona puede prestar sus servicios a cualquier otra persona, a una empresa, trabajando desde su casa. Esta herramienta se ha utilizado en muchos países. ¿Por qué? Esta modalidad, porque hay mucha gente sin empleo, ¿no? Eso lo sabemos, eso lo sabemos, pero además de eso tienen en su casa una conexión a internet y tienen un computador. Entonces aprovechan esas herramientas para, ojo, no buscar empleo, porque eso es un error craso que nosotros vemos todos los días. A nosotros nos escriben al ministerio nos escriben, por favor, ¿me ayuda a buscar un teletrabajo? Entonces, eso es el primer error. Teletrabajo no es una profesión. En ninguna empresa le va a decir, buscamos teletrabajadores, porque una empresa, ¿qué necesita? Diseñadores, comunicadores, ingenieros. Que se haga bajo la modalidad de teletrabajo, pues es un segundo plano, ¿no? Entonces es importante eso, tenerlo muy claro. Entonces, el teletrabajo autónomo implica un poco eso, implica trabajar desde la casa, sin relación de dependencia, ¿no? Es decir, sin un contrato de trabajo y que sabe hacer aplicaciones, que es diseñador, inclusive si puede ofrecer algún tipo de bien o servicio. Entonces, ese es el teletrabajo autónomo. El teletrabajo suplementario es aquel que trabajamos algunos días en la semana en la casa o en cualquier otra parte. El teletrabajo no implica solo trabajar desde la casa, es cualquier lugar, y los otros días dentro de la empresa. Y el móvil es aquel que nunca tiene un sitio fijo de trabajo, ¿no? Y que utiliza las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, eso rápidamente, la ley 1221 del 2008 que regula el teletrabajo en Colombia. Esta ley reconoce 3 principios básicos para que no se nos olviden. Un principio es que el teletrabajo, hablamos en el marco de un contrato de trabajo en una empresa. Primero, el teletrabajo es voluntario. El teletrabajo no se impone. Tanto el trabajador, si quiere teletrabajar, se lo propone al jefe, como si el jefe quiere que el trabajador teletrabaje, se lo propone. Entonces, digamos que hay una voluntariedad, es decir, no es impuesto, no es impositivo. El segundo es la reversibilidad. Una vez nosotros estemos teletrabajando, si esa persona no quiere teletrabajar más, pues puede volver a su puesto inicial, o si la empresa o el empleador ve que esa persona no es productiva, pues lo vuelve a su puesto inicial. Casos de esos tenemos muchísimos, ¿no? Está la persona que está trabajando en la casa, ya es un señor, lo mandan a teletrabajar, ¿no? Él acepta, dice, pues es un piloto, aceptemos, y a las 2 semanas de estar teletrabajando vuelve donde el jefe, le dice, mire, yo no quiero teletrabajar más. Ah, ¿por qué? Porque es que mi mujer me molesta mucho, me manda a hacer mandados cada rato. Entonces, no lo dejaban tranquilo. Y eso también es otra cuestión, decirle porque mucha gente cree, no, está trabajando en la casa, no está trabajando, ¿no? Entonces, también teletrabaja toda la familia, entonces es un tema ahí importante. Entonces, rápidamente, y un tercer principio es el principio de igualdad de trato. Se le aplican los mismos derechos, garantías, condiciones laborales al trabajador que está en el local del empleador, que está en la empresa, respecto al teletrabajador. Tienen los mismos principios, perdón, los mismos derechos, ¿no?
No se le puede desconocer que porque él está en la casa entonces él va a ganar menos, no, tiene las mismas condiciones. Rápidamente está el decreto 884. Este decreto establece las obligaciones que tienen las entidades públicas y las entidades privadas al momento de implementar el teletrabajo. Entonces, si usted es entidad pública, le exige una serie de requisitos para implementarlo, igual si es entidad privada. Y por último está la resolución 2886. Esta resolución establece la Red Nacional de Fomento del Teletrabajo, ¿no? Que apenas está apenas iniciando su funcionamiento. Bueno, esto ya lo dije un poco, esto también. A partir de eso, el Ministerio desarrolló 2 guías, una guía jurídica de implementación del teletrabajo. Esta guía se las recomiendo, está en la página web del Ministerio, mintrabajo.gov.co/teletrabajo, y esta guía la pueden descargar. Esta guía de teletrabajo que encuentran pues unas recomendaciones desde el punto de vista jurídico de cómo implementar el teletrabajo, y en la parte final encuentran unos anexos donde son minutas. Es decir, hay una minuta de contrato de teletrabajo, de modificación al reglamento, de resolución, ¿no? Y también, entonces se las recomiendo muchísimo. Está dividida como en 3, 4 capítulos para el sector privado, para el sector público, preguntas frecuentes, que quién paga los servicios públicos, etcétera. Y una última guía, que es la guía técnica de prevención y seguridad de salud en el teletrabajo. Por ejemplo, ¿qué pasa en un accidente de trabajo en la casa? ¿No? Entonces ahí le dan como una serie de recomendaciones y un formato para que la persona lo diligencie. Entonces, eso es un poco, aclaro, para las entidades, cuando una empresa toma la decisión de implementar el teletrabajo para una entidad privada o pública. En el caso de los jóvenes, en este momento el gobierno nacional está trabajando en un COMPES de teletrabajo, es decir, un instrumento de política pública. Estamos identificando, o digamos que son acciones futuras, porque la gente dice, bueno, yo veo que hablan de teletrabajo, pero yo no veo que alguien a mí me contrate por esta modalidad, o yo no veo como tal empresas que estén buscando a este tipo de personas. Digamos que son fases, ¿no? Primero estamos en una fase muy importante, y la principal fase es que estamos ahora, es que la gente o el empresario que contrata a las personas sepa que tienen las mismas garantías, ¿no? Estamos trabajando en un eje grande que se llama difusión y fomento del teletrabajo. ¿Y en qué consiste? Consiste en que el teletrabajo lo utilicemos como generador de empleo. Por ejemplo, en zonas aisladas geográficamente, ¿no? Donde la gente le queda difícil llegar a núcleos urbanos. Por ejemplo, a poblaciones vulneradas, por ejemplo en Uruguay, poblaciones indígenas que tienen un proyecto muy bonito, esto es entre comillas más que teletrabajo, es comercio electrónico, pero igual permite generar ingresos, ¿no? Le crearon una plataforma, esas personas, los indígenas, colocan sus artesanías allí, por medio de un método la otra gente le compra sus artesanías, les depositan y ellos van hasta la ciudad, el punto más cercano, y envían sus artesanías. Es decir, hay muchos casos que podemos utilizar como tal y podemos impactar este tipo de poblaciones. Entonces la idea es también, y a lo que estamos apuntando, y es el estudio que vamos a hacer ya este año, no, ya para el próximo, es identificar precisamente qué profesiones, ¿no? Qué tipo, entre comillas oficios, pero también qué tipo, digamos, de áreas de trabajo se pueden hacer mediante la modalidad de teletrabajo. ¿Cuáles son los sectores que nos sirve para eso, ¿no? En principio decíamos, no, el sector de servicios, dentro de esta encuesta que habla Daniel, de este estudio, el sector de servicios es el sector que más apunta a teletrabajar, ¿no? Porque puede ofrecer sus servicios de manera ilimitada. Y eso es un poco. Y lo otro es también un poco lo que hace Mintic, es poder exportar, por ejemplo, exportar servicios, exportar software, etcétera. Entonces, en conclusión, pues viendo también la calidad y del público que queda aquí, que en su mayoría son jóvenes, un poco el mensaje es que pues no los estamos mandando a teletrabajar, pero sí diciéndoles de los casos que hemos identificado. Para el emprendedor inicia muchas veces a trabajar desde su casa, ¿no?
inicia con sus compañeros, con sus amigos en casa. Digamos que el teletrabajo es un peldaño para quien se inicia como emprendedor y en futuro como empresario, ¿no? Porque pues tiene que reducir costos, porque tiene que iniciar desde su casa, en fin, porque tienen muchas cosas. Entonces, digamos que el tiempo ya nos es limitado. Cualquier duda que tengan, nos pueden escribir a un correo, a un correo teletrabajo@mintrabajo.gov.co, a teletrabajo@colombiadigital.net, o pueden visitar las páginas web del Ministerio TIC, Ministerio del Trabajo, en los respectivos botoncitos de teletrabajo y van a encontrar información. Bueno, muchas gracias. Estén bien. Hay una pregunta. Heidi. En Red 2.0 nos encontramos con un ambiente en el cual la información se desplaza de un lugar a otro, ¿sí? Muchas veces sin tener mucho control de ella. La idea es, si estamos trabajando ahora en un ambiente de TLC, de teletrabajo móvil, ¿cómo vamos a hacer que los trabajadores no sean, digamos, expuestos a problemas legales con compañías internacionales? Una vez cometamos infracciones porque no sabíamos cuál era la licencia que utilizaba en el Internet para manipular información. ¿Eso se está trabajando? ¿Quién lo está trabajando? ¿Cómo? Bueno, digamos que el teletrabajo se encuentra regulado acá en Colombia en relación de dependencia. O sea, en relación de dependencia quiere decir en el marco de un contrato de trabajo. En ese marco se ajusta la ley 1221 del 2008. ¿No? En ese marco se ajusta la ley del 2008. Cuando empezamos a hablar de TLC, cuando empezamos a hablar de exportación de servicios, esto ya se nos sale de la órbita laboral, ya es una órbita comercial, la cual el ministerio y también se sale de su competencia, porque es un tema de negocios, de comercio, ¿me entiendes? Entonces, allí digamos que nosotros no tenemos injerencia alguna, porque es que no es digamos, nuestra competencia manejar eso, porque eso no es una relación laboral, eso es una relación comercial, digamos, es una relación comercial. Ahora, si es una persona quien la contratan en el marco de un contrato de trabajo, que pues digamos que el TLC en ese punto no estableció nada para esos, sino que es como más bien respeto, por ejemplo, el tema de los sindicatos, el tema que se protejan estos fueros sindicales, el tema de que, por favor, hay muchos sindicales, digamos que son esos aspectos de derechos fundamentales del trabajador, pero de este punto estrictamente laboral no se ocupó, porque es que en este momento no hay necesidad, digámoslo así, del punto de vista laboral. Y teletrabajo, si me pueden contratar una empresa extranjera, ojo, eso es un poco también, lo olvidé, mucho cuidado. Hay muchas empresas que en internet que le dicen llenen encuestas, y de hecho esas empresas pagan. O sea, porque pagan, pero lo que usted invierte es mucho más, el tiempo que usted invierte llenando esas encuestas es mucho más de lo que usted le pagan, que $5 por todo un día. Entonces son cosas que pues les recomendamos que no lo hagan, ¿no? Porque en internet se ve mucho eso, mucho negocio multinivel, y eso pues no lo recomendamos, porque a nosotros nos escriben. Cada rato nos escriben y nos dan mucha tristeza, los mandamos a los inspectores de trabajo cuando las empresas son colombianas. Cuando no, ¿qué podemos hacer? Si son los peligros de internet, ¿no? Precisamente, que yo creo que Vanessa les va a hablar también un poco de eso, es que no podemos confiarnos pues en todas las propuestas que hayan. Una en propuesta laboral, que usted le pidan plata, no es una propuesta laboral. Entonces, digamos que es un poco, ahora, yo sí puedo exportar servicios como persona natural, eso lo podemos hacer, y digamos que eso, entre comillas, eso puede ser teletrabajo autónomo, ¿no? Tengo entendido que para eso hay un requisito, no estoy muy segura, pues no es mi campo de acción, pero creo que la persona tiene que tener un domicilio en Estados Unidos para, digamos, domicilio que es muy económico, digamos, comercial, eso se puede adquirir, que esa persona ya pueda tener con quien, como un contacto, como tal. Igual eso sucede acá. Cuando una empresa colombiana contrata con una extranjera que no tiene sede acá, tiene que tener un domicilio. Eso es un poco. ¿Listo?
Buenos días. Conforme a esa relación de dependencia que usted estaba hablando ahorita, ¿no se podría entender entonces que al imponer una carga especial a la población, al manejar información, como le decía Fabián, entonces el Ministerio del Trabajo o MINTIC no tendría que tener como una responsabilidad a capacitar a cada una de las personas? O por ejemplo, a esta población que está en situación de vulnerabilidad, ¿cómo quieren abrirle un campo al teletrabajo si muchas de esas personas precisamente por esa situación no tienen acceso a tecnología o a ese conocimiento? Y digamos que si están en una relación de dependencia, entonces la responsabilidad, sea contractual o extracontractual, sería de la persona que está trabajando o de esta empresa que está dando ese trabajo sin esa capacitación. ¿Y quién tendría pues como que garantizarle a esa persona o al teletrabajador esa responsabilidad o por lo menos un acompañamiento por parte del ministerio? Muy buena tu pregunta. Hay que aclarar lo siguiente, cuando el caso de él son servicios, son exportación de servicios que sean en un ámbito muy comercial, es decir, él es la empresa, él es el empleado, él es todo, estamos hablando de él, ¿no? En este otro caso, para que lo entendamos muy bien, una empresa decide contratar a X persona, una empresa establecida en Colombia, pretende, nos ha pasado ya casos, por ejemplo, nos llegó estos días de una casa editorial que tiene una empresa que a su vez contrata periodistas, pero resulta que a esos periodistas los contratan a tiempo completo, teletrabajan desde su casa, pero esa empresa no le reconoce energía, no le reconoce agua y es un contrato laboral, porque si fuera prestación de servicios, uno asume todo. Pero es un contrato laboral que es tiempo completo, ni siquiera es una vez a la semana, sino que esa persona teletrabaja. Y esa empresa, por ejemplo, no lo reconoce absolutamente nada. Se va al inspector de trabajo, que es la figura responsable, se le hace la solicitud, el inspector de trabajo inspecciona, hace los correctivos necesarios y la empresa tiene que empezar a asumir eso, como fue en este caso. Digamos, lo que yo te quiero decir es que nosotros tenemos competencias sobre el territorio nacional. Es un poco eso. ¿Qué estamos haciendo? Muy buena tu pregunta, por ejemplo, de grupos vulnerados. Este año vamos a sacar un programa de formación, un programa en competencias laborales. ¿En qué sentido? Vamos a sacar un cupo muy limitado, el otro año va a ser mucho más grande, pero es un cupo limitado donde vamos a tener un porcentaje de población vulnerable, personas con discapacidad física o cualquier tipo de discapacidad, mujeres cabeza de familia, en general, mujeres cabeza de familia, personas aisladas geográficamente, y lo que vamos a hacer es que sepan cuáles son las competencias que yo necesito. Hay unas competencias comportamentales, ¿no? Así como hay unas competencias digitales, básicas, ¿no? Entonces, eso digamos que es inicial. Por ejemplo, competencias, administrar adecuadamente su tiempo. Si no hay nadie a quien lo vigile, nosotros estamos acostumbrados a que nos vigilen, ¿no? Trabajar las 8 horas, ahí está el jefe, no, pongamos cuidado. Entonces, administrar efectivamente nuestro tiempo, una comunicación efectiva, ¿no? Utilizar adecuadamente las tecnologías. Distractores del tiempo, por ejemplo, muchas veces la nevera es nuestro principal distractor del tiempo, ¿no? Vamos a comer algo, volvemos, una excursión, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, hay que tener cuidado, pero también temas comportamentales, ¿no? Una adecuada, pues, disposición a teletrabajar, ¿no? Y las competencias digitales, por ejemplo, los retos hoy en día, ¿cuál es? Trabajar en equipos virtuales. Miren, uno cree que no, el hecho de que usted maneje muy bien la tecnología no significa que usted trabaje bien en un equipo virtual. Yo creía que podía trabajar en equipos virtuales, ¿no? Porque manejo muy bien la tecnología, etcétera, me sé un poco de redes sociales, yo no sé qué, pero uno se da cuenta y trabajar en equipo virtual no es tan sencillo, tenemos que tener unos protocolos, por ejemplo, cada cuánto nos vamos a contestar los mensajes, porque necesitamos algo urgente, pero la otra persona tal vez no lo interpreta urgente, tenemos que tener, son muchas cosas que empiezan, que son retos en estos temas, ¿no? ¿Por qué medios vamos a utilizar? WhatsApp, mensaje, etcétera, ¿no? Entonces digamos que es un poco eso, y en eso también. Y digamos que otra cosa que vamos a hacer con personas vulnerables en Cali, lo vamos a hacer con personas con discapacidad. Vamos a generar nuevos 30 empleos a través del teletrabajo, que es lo que necesitamos. O sea, es muy bonito el teletrabajo y todo, con personas que están actualmente en la empresa y mandan a teletrabajar, pero es más bonito generar nuevos empleos, que es lo que la gente
realmente necesita, ¿no? Y el otro año vamos a trabajar con los adultos, ¿no? Gente que no lo reciben y el teletrabajo es un beneficio para ellos por la edad, ¿no? Mujeres castigadas por la edad, el mercado laboral las castiga por la edad. Entonces, el teletrabajo se vuelve en un buen aliado, pero sin embargo es muy fuerte porque el tema es cultural y como es cultura, tengo que empezar a generar esa gestión del cambio en la cultura y en la mentalidad de las personas, es un poco. ¿Te quedó claro? Pues no sé si era tu pregunta. Bueno, ¿otra pregunta? Bueno, ley SOPA, eso es otro cuento, ¿no? Eso ya es propiedad intelectual. Digamos que eso ya es propiedad intelectual, es un tema ya perteneciente pues a la regulación que hace en Internet. Y digamos que eso no tiene que ver mucho con teletrabajo, lo que sí tiene que ver con teletrabajo es seguridad de la información, ¿no? Si yo tengo un equipo en mi casa, ¿cuántos viven en mi casa y cuántos van a tener acceso a un equipo que me lo provee la empresa, ¿no? Y que un tercero lo está usando? Entonces, eso, por ejemplo, son retos en materia de seguridad de la información. Otra cosa, yo entregué mi equipo y no le di, la empresa le proveyó el equipo, pero no tiene controles para que no instale otro software. Si instala un programa informático pirateado, ustedes saben que la DIAN establece sanciones para eso. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar. Bueno, les agradezco muchísimo a ustedes, que estén muy bien.